16. El método diagnóstico de imagen más adecuado, más adecuado entre los siguientes para el diagnóstico de embolismo pulmonar es la TAC, la ecografía de tórax, no, pues eso lo usamos para derrames. Radiografía de tórax, postura anterior, menos. Resonancia, no hemos hablado de resonancias. Está entre la C y la E. ¿Qué les parece? ¿Quién da por la C y quién da por la E? Esta pregunta la hemos puesto tal como está, porque es un poco capciosa. Tal como está escrita, digo, ¿no? Las respuestas. ¿Qué significa TC? Tomografía computada torácica. Eso nomás significa. Bueno, y acá obviamente gamografía pulmonar de perfusión. ¿Qué tal si acá dijera angiotomografía? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿La E, C o la E? ¿Ah? La C, ¿no? Si dijera angiotomografía, pero dice TC nomás, dice tomografía computada torácica. Y no es cualquier tomografía la que hace el diagnóstico, es la angiotomografía o la tomografía helicoidal incluso de tórax. No la TC, no la convencional, incluso la C es de convencional, TAC convencional de tórax, torácica, ¿no? Entonces, por eso que entre estas dos, la mejor respuesta es la E. Gamografía de perfusión, pulmonar de perfusión. Y obviamente es una prueba de imagen, ¿no? Gamografía de perfusión es una prueba de imagen. 17. ¿Qué prueba diagnóstica realizaría usted en primer lugar en un paciente diagnosticado de hipertensión pulmonar de causa desconocida? O sea, aguda, con placa de tórax normal, todavía le dice. Con prueba de función pulmonar normal, o sea que no es neumonía, no es asma. Y gasometría arterial con hipocapnia. ¿Hipocapnia qué quiere decir? Que está hiperventilando el paciente, o sea que está con taquignia, ¿no? Está taquignéico y está hiperventilando y por eso está barriendo el CO2. Por eso tiene hipocapnia. ¿Qué están pensando ante esto? A ver. Es un paciente con hipertensión pulmonar aguda de causa desconocida y con hipocapnia, o sea, hiperventilando. Y placa normal. ¿Es un asmático? ¿Es un EPOC con hipertensión pulmonar? De causa desconocida, dicen, ¿no? ¿Qué prueba diagnóstica harían ustedes, ¿no? Porque obviamente la prueba diagnóstica se hace pensando en un diagnóstico. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Un neumotórax? Placa normal, ¿eh? Un asma, una crisis de asma, puede tener placa normal. Puede tener hipocapnia, pero puede tener hipertensión. Difícil, un asma no llega a la hipertensión pulmonar. Ya les decía, por eso les mencioné al inicio, una de las patologías que produce hipertensión pulmonar aguda es el tromboembolismo pulmonar. Entonces yo pienso en eso, ¿qué prueba le haría? ¿No? Una gamografía de perfusión pulmonar, exacto. Estudio polisonográfico es para ver apnea del sueño. Biopsia transbronquial obviamente es para ver cáncer, tuberculosis, etcétera. Y prueba de provocadora de histamina es para ver el asma, ¿no? Cuando la espirometría es normal. 18. El hallazgo más frecuente en la radiología torácica en la embolia pulmonar es... ¿Y cuál es el más frecuente hallazgo en la placa? ¿Que sea qué? Normal, ¿no? Claro, que sea normal, eso es lo más frecuente. El ver atelectasias laminares, sí les decía, 50%, pero no es lo más frecuente. Infiltrados parenquimatosos, excepto haya una consolidación o un infarto podría verse. Pero lo más común es ver que la placa sea normal. O sea, si ustedes tienen un paciente con disnea, con dolor torácico, operado recientemente y placa normal, piensen en un tromboembolismo pulmonar. 19. La causa más frecuente de tromboembolismo pulmonar es... También lo saben.
a trombosis en ventrículo derecho, ¿no? Es para que se despierten. Alguien dijo sí por ahí. Ya ves. Hacen guardia ustedes, creo, ¿no? ¿Hacen guardia o no? No, no. Todavía. En las clínicas, digo, pueden estar trabajando, ¿no? En las clínicas. En el SAMU. En el SAMU hacen guardias. Las ambulancias. Bueno, ¿cuál es la trombosis venosa profunda de miembros inferiores? Exacto, esa es la respuesta. Ahora, estas otras son causas también de tromboembolismo pulmonar, ¿eh? Trombosis de vena cava, de venas pelvianas, pero en menos porcentaje, ¿eh? Acá les dice la causa más frecuente, por eso que es la A. 20. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más frecuente en el tromboembolismo pulmonar? El síntoma, no el signo, el síntoma. Por eso lean siempre bien la respuesta, la pregunta, digo. El síntoma más frecuente. Broncoespasmo, no es un asmático. Fiebre, nunca les mencioné fiebre. Disnea, puede ser. Hemoptisis, sí les mencioné, pero no es lo más frecuente. Dolor torácico de características pleuríticas, también puede haber. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? Es un paciente que está operado, echadito y está agitado según él, ¿no? Y con dolor pleurítico. ¿Cuál le dije? ¿Se acuerdan del cuadrito? La disnea. La disnea es mayor que el dolor pleurítico, ¿eh? La disnea es el síntoma más frecuente de todo tromboembolismo pulmonar. El dolor pleurítico le sigue en porcentaje, ¿no? Y luego la taquignia también. Pero la taquignia es un signo, no es un síntoma. Bueno, vamos a hablar de enfermedades de la pleura. También es otra de las patologías comunes en neumología. Hay varios mecanismos de producción de derrame pleural. Eso también es fisiología. El principal mecanismo es el aumento de la presión hidrostática y también el descenso de la presión oncótica a nivel, obviamente, de la pleura, ¿no? El aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, se ve en insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, en problemas renales que hay aumento de la presión hidrostática. Y el descenso de la presión oncótica, por ejemplo, se ve en las hepatopatías. Los cirróticos, por ejemplo, ¿no? Tienen poca albúmina y también por eso producen derrame pleural. Y esto de aquí, el aumento de la permeabilidad en la microcirculación pleural, tiene que ver con las infecciones a nivel pleural. Todas las infecciones, ya sea la tuberculosis, las neumonías, etcétera, los hongos, producen esto, el aumento de la permeabilidad de la circulación pleural, y por este mecanismo producen derrame pleural. Los otros ya son menos frecuentes, por ejemplo, obstrucción del drenaje linfático es cuando uno obstruye el conducto torácico, por ejemplo, y puede producir esto, un derrame tipo quilotórax, por ejemplo, ¿no? El que pase líquido a través de cavidades de otro tipo, por ejemplo, abdominales, peritoneales, también puede ser, pero no es lo más frecuente, ¿no? ¿Ah? Algunas veces, por ejemplo, hemos visto lo que se conoce como... bueno, es un término que lo crearon ahí en neumología, pero... que eran heces que llegaban... O sea, había una fístula del recto hacia la pleura y llegaban heces hacia la pleura y eso producía también derrame pleural. Y por ahí un doctor le mencionó que eso se denominaba un cacatórax. Pero no es un término médico, pero es un término que se pudo utilizar para este paciente, ¿no? Es la única vez que hemos visto un paciente con un derrame pleural producido por heces. Y así, también hay derrames pleurales producidos por orina también, ¿eh? También hemos visto fístulas de la vejiga hacia la pleura, ¿no? Pero son muchas las causas. Las principales, esas tres: aumento de la presión hidrostática, descenso de la presión oncótica y aumento de la permeabilidad de la circulación pleural. Esas son las tres principales causas, ¿eh? Bueno, los derrames pleurales son de dos tipos: exudado y trasudado, ¿no? Exudado es lo que se diagnostica con estos criterios, que son los criterios de Lai. Ustedes ya los deben haber escuchado, conocido. Son tres los criterios de Lai. El primero, el cociente de proteína pleural sobre proteína sérica mayor de 0.5 o valor absoluto de proteínas mayor de 3.
LDH de la pleura sobre, es una división esto, ¿eh? Sobre LDH sérico mayor de 0.6, o cuando el LDH pleural es superior a las 2/3 partes del límite superior normal del LDH en la sangre. Ahora, aquí para el diagnóstico no es necesario que estén presentes los tres, sino cualquiera de ellos, ¿eh? Con cualquiera de ellos uno puede hacer diagnóstico. O sea, puede estar presente solo el cociente de proteínas mayor de 0.5 y hacer diagnóstico. O puede estar presente solo el cociente de LDH mayor de 0.6 y hacer diagnóstico. O puede estar presente solo el último, que es el valor absoluto del LDH mayor a 2/3 del límite superior normal del LDH de sangre de ese paciente, ¿no? O sea, no es necesario los tres, ¿eh? Uno de ellos puede hacer diagnóstico. Obviamente que todo lo que no cumpla esto es un trasudado, ¿no? También es importante ver la celularidad. Es importante no solo saber si es un exudado o trasudado, sino saber las células. ¿Qué células predominan? Porque de acuerdo a la celularidad uno ya tiene una sospecha diagnóstica. Por ejemplo, si son linfocitos, generalmente estamos hablando de una tuberculosis o de cáncer, generalmente linfomas, pero también, ya menos frecuente, sarcoidosis y artritis reumatoide. O sea, las linfocitosis en los líquidos pleurales tienen que ver con tuberculosis o con cáncer, generalmente. Obviamente que la tuberculosis es la más frecuente acá en Perú. Y también dice aquí, cuando los niveles de linfocitos entre 50 y 85% harán pensar en tuberculosis o etiología maligna, ¿no? Entonces, esto es lo principal. Linfocitos en este porcentaje, tuberculosis o cáncer. El test de ADA es importante también saber que ayuda al diagnóstico, pero no hace diagnóstico, ¿eh? El test de ADA solito no hace diagnóstico de nada tampoco. En los hospitales hay muchos médicos que son adólogos, o sea que solo me traen el test de ADA y me dicen que eso es TBC, y no es así. Tenemos que tener todos los criterios, tenemos que saber si es un exudado, si tiene células linfocitos, y además si tiene ADA, pero si algunos solo me traen ADA y dice, doctor, esto es una TBC porque el ADA está alto, y no es así. El ADA alto no necesariamente se ve en TBC, también se puede ver en empiemas, se puede ver en linfomas, en lupus, en artritis y en pseudoquistes pancreáticos. O sea que el ADA elevado no solamente es TBC. Entonces por eso necesitamos los otros valores o parámetros para poder saber si realmente esto es una tuberculosis. Niveles mayores de 45 más o menos nos hacen sospechar en una tuberculosis, ¿no? Pero no necesariamente, como les decía, también hay otros diagnósticos que nos hacen sospechar. Ahora, se dice que si es más de 70, probablemente sí ya podemos estar hablando de una tuberculosis, ¿no? Pero entre 45 y 70 están estos otros diagnósticos, empiemas, linfomas, artritis, etc. Importante saber son las causas. Las principales causas de los derrames transudativos son la insuficiencia cardíaca, en primer lugar, más frecuentes. Obviamente también está la cirrosis hepática, los problemas renales, pero lo principal como trasudado es la ICC, o la insuficiencia cardíaca congestiva. Ya mucho menos frecuentes, acá está lo que les mencionaba, el urinotórax. ¿Ve? Ese sí es un término ya normado, ¿no? Urinotórax, también puede haber pericarditis, etcétera, que son menos frecuentes como trasudados. Lo principal, insuficiencia cardíaca y luego cirrosis hepática. Como exudados hay muchas causas dependiendo del país, dependiendo de la zona donde estemos, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, la mayor causa de exudado, tuberculosis. En otros países, neoplasias, ¿no? Cánceres ya sea pulmonares propios o metastásicos también, ¿eh? De otros órganos, ¿no? Infecciones también, las neumonías, los empiemas, bueno, las tuberculosis. Y acá es importante mencionar que las artritis reumatoides y los lupus también dan derrame pleural, ¿eh? De tipo exudativo. Los accesos pulmonares, obviamente, los hemotórax, o sea, los traumatismos que producen sangrado a nivel de la pleura, también producen exudado. Algunos fármacos incluso, pero ya son menos frecuentes. Lo principal en exudado, cáncer y tuberculosis. Y las colagenopatías. Bueno, este cuadrito es importante para saber el manejo del empiema. El empiema es un tipo de exudado. Y el derrame paraneumónico, bueno, también es otro tipo de exudado. Es importante saber esos parámetros, el pH, la glucosa y ver si hay presencia de
gérmenes. Miren acá hay una diferenciación. Cuando el pH es menor de 7, estamos hablando ya de un derrame pleural complicado. Menor de 7, miren. Cuando el pH es mayor de 7.2, el derrame es un derrame pleural pero típico y que solo necesita antibióticos, nada más. Pero si el pH es menor de 7.2 y mucho más si es menor de 7, probablemente ya necesite tubo de tórax o de corticación. Entonces, dependiendo del pH, dependiendo del LDH también y de la glucosa, podemos ver cuál es el manejo de este derrame pleural, ¿no? Obviamente que si hay pus, esto ya es un empiema, es simple si no está tabicado y es complejo si está tabicado. En estos casos sí ya ponemos tubos de tórax y damos obviamente antibióticos. Y si está tabicado, a veces usamos fibrinolisis, o sea, romper los tabiques con sustancias fibrinóticas, y a veces lo mandamos al cirujano para que le haga una decorticación. Lo importante que ustedes deben saber es esto del pH, ¿ya? O sea, pH mayor de 7.2 es un derrame paraneumónico normal, común y corriente, y le damos antibiótico. Derrame menos de 7.2 y incluso llegando a 7 ya es un derrame pleural complicado, que puede ser simple o complejo dependiendo si hay tabiques o no. Y obviamente cuando el derrame pleural es complicado ya tenemos también glucosas bien bajas, menor de 40, y en algunos casos tenemos gran cultivos positivos, o sea tenemos gérmenes ya ahí. En estos casos ya ponemos tubos, y obviamente damos antibióticos, y cuando es complejo, sea con lóbulos o lóculos, ya mandamos al cirujano para que haga decorticación o fibrinolisis. Acuérdense de esto. Bueno, aquí preguntas acerca de derrame. 21. En una toracocentesis, que es la forma de obtener el líquido, ¿no? Se obtiene un líquido con un pH 7.4. Acuérdense aquí. 7.2 menor de 7, ¿no? Esos son ya derrames complicados. Mayor de 7.2 para neumónico típico, solo antibiótico. En una toracocentesis se obtiene un líquido con pH 7.4, un nivel de glucosa de 58, una relación LDH pleural LDH suero de 0.3 y una celularidad de 75% del linfocito. Señale cuál es la afirmación correcta. Miren, no se mareen con las respuestas, o sea, con esto, sino miren lo de arriba nomás. A ver, primero tienen que ver si es un exudado o trasudado. Eso es lo primero que tienen que ver. ¿Cuáles son los criterios del AI ahí? El pH no es criterio del AI, la glucosa no es criterio del AI, solo el LDH nomás tenemos aquí como criterio del AI. La celularidad tampoco es criterio del AI. Como les decía que tiene que ser el LDH para, en la relación como para ser exudado? Miren, ¿se acuerdan, no? Acá está. LDH de pleura sobre LDH de sérico mayor de 0.6 para ser exudado. ¿Qué tenemos aquí? LDH de pleura sobre LDH suero 0.3. ¿Qué es? ¿Ah? Un trasudado. Y entonces, ¿qué pasa con ese trasudado? Tiene un pH casi normal, una glucosa casi normal, y bueno, ya no nos importaría mucho las células, pero aquí les ponen estos datos para poder marearlos un poco. Acá lo único que tenían que saber era esto, que era un trasudado, y de acuerdo a eso responder la pregunta. Señale la afirmación correcta. ¿Cuál sería? A ver. Todo lo que diga exudado no es la respuesta, obviamente. Mira cómo nos complican arriba con un montón de datos para solo basarse en el LDH realmente, ¿no? ¿Es sospechoso de un síndrome linfoproliferativo? No, porque no es un cáncer, no es un exudado. ¿Es un exudado? Menos. Podría haber sido tuberculoso por los linfocitos. Miren, les ponen eso para marearlos, ¿no? ¿Hay indicación de realizar una biopsia? Obviamente no, porque es un trasudado. ¿Es compatible con pleuritis, con artritis reumatoide? Tampoco. ¿Es compatible con un trasudado? Eso es cierto. Solo mirando el LDH. ¿Ven? Esa es la respuesta, ¿no? A ver,
Señale cuál de los siguientes resultados del estudio de un líquido pleural es incompatible con empiema. O sea que no se ve en empiema. Un empiema ya es un derrame con pus, ¿no? Purulento. Generalmente el pH, ¿cómo va a estar? Muy bajo. Es un exudado, obviamente. Te dice lo que es incompatible, o sea que probablemente no se vea en un empiema, ¿no? Que no va con el empiema. Miren, vamos a ver acá abajo los criterios otra vez. Estamos. Para eso les puse este cuadrito, ¿no? Empiema es cuando hay franca pus. Puede ser loculado o no loculado. Pero digamos que el empiema se va formando desde arriba hacia abajo. O sea, a veces empieza como derrame típico, luego como complicado, luego como complejo y a veces llega el empiema. Entonces, cómo vamos bajando con el pH? El pH generalmente se va haciendo cada vez más ácido, ¿no? Miren, cuando estamos en el complicado complejo, el pH ya está en menos de 7. La glucosa puede estar en menos de 40. El LDH mayor de 1000. Y si ya encontramos pus, obviamente que eso es compatible con empiema. Pero acá lo importante es ver el pH, por eso les decía, ¿no? Cuando es un derrame paraneumónico típico, no hay acidez, es un pH 7.2, mayor de 7.2. Cuando ya nos estamos complicando, nos estamos yendo al empiema, el pH va bajando cada vez más. Y la glucosa obviamente puede bajar, ¿no? Porque se consume más, porque mientras hay más bacterias, consumen más glucosa y por eso la glucosa va bajando también. Hay mayor metabolismo. Entonces, de acuerdo a eso, a ver, ay, ya vieron la respuesta, ¿no? Respondan cuál es la respuesta ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que no es compatible con el empiema? ¿Puede haber leucocitos mayores de 5000? Sí, puede haber. ¿Proteínas mayor de 3? Sí, porque es un exudado, ¿no? Ese también es otro de los criterios del AI. Absoluto. La glucosa mayor de 40, bueno, normalmente está menos de 40, pero puede haber 41, ¿o no? Puede haber. Pero lo que no puede haber es el pH. O sea, el pH no puede estar mayor de 7.2. Porque si estamos hablando de un empiema, ya les decía, el pH siempre tiene que estar menos de 7. Miren acá. Lo normal es en el paraneumónico mayor de 7.2. Y en el complicado ya, el que se está yendo al empiema, menor de 7. Entonces lo que no puede haber es eso. Un pH mayor de 7.2. Que sería un derrame normal, paraneumónico normal. El LDH mayor de 600 sí, porque es un exudado también, pues, ¿no? Entonces, lo incompatible aquí es eso, el pH mayor de 7.2. Normalmente los pH están muy ácidos cuando hay empiema ya, ¿no? Menores a 7. 23. ¿Cuál de los siguientes es la mejor forma de localizar un derrame pleural loculado? Loculado quiere decir que tenga tabiques. ¿Cuál sería la mejor forma de localizar este derrame? ¿Con qué? ¿Con una toracocentesis? ¿Con una radiografía? ¿Una tomografía, gamografía? Aunque no lo dicen acá. Con una ecografía, obviamente, ¿no? Las radiografías no nos ayudan a ver derrames loculados. La ecografía sí. La ecografía aquí es la que nos ayuda a ver un derrame loculado. Y es lo que generalmente pedimos cuando intentamos una toracocentesis y no sacamos líquido. Pensamos que está loculado y le mandamos una ecografía torácica para que nos pongan el punto de marcaje y podamos sacar líquido de esa zona loculada, ¿no? Bueno, la causa más frecuente de derrame pleural en forma de trasudado es ICC, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva. La cirrosis hepática es la segunda, luego los problemas renales y la tuberculosis no, porque es un exudado, y la neumonía no, tampoco, porque es un exudado. ¿Eh? ¿A ven cómo van comprendiendo ya? A ver, los valores de ADA en un líquido pleural, ¿qué sugieren fuertemente cuando están elevados? Eso está fácil. Sugieren un empiema, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿el empiema tiene ADA elevado o no? Sí, les dije, a veces ya se olvidaron. El empiema, la artritis reumatoide,
tienen ADAs elevados. Los cánceres tipo linfoides, linfomas, tienen ADA elevado. Pero cuando los valores están muy elevados, yo les decía mayor de 70, eso ya es, digamos, asociado fuertemente a la tuberculosis. El empiema también tiene, ¿eh? El artritis también puede tener ADA elevado, pero no valores elevados como a 70, ¿no? Eso ya va con tuberculosis. Por eso le digo, no se vuelvan adólogos, que solo ven ADA nada más, ¿no? No es así. Bueno, neumotórax. Neumotórax también es una enfermedad de la pleura. Obviamente es la entrada de aire al espacio pleural, que puede ser desde afuera o desde adentro del pulmón, ¿no? La etiología, ya les decía, es muy variada, porque puede ser de afuera o de adentro. Puede ser un neumotórax provocado, generalmente, aunque eso ya no se hace, ¿no? Con interés terapéutico. Antiguamente se hacían neumotórax a los pacientes con tuberculosis, como para curarlos, decían, ¿no? Pero ya no se hace eso. Neumotórax diagnósticos, bueno, tampoco se hace. Obviamente no vamos a producir una iatrogenia aquí. Neumotórax terapéuticos tampoco, ¿ves? Son históricos ya estos. Neumotórax accidental, sí, algunos residentes avesados hacen neumotórax accidentales iatrogénicos, internos también avesados. Por aquí veo varios. Iatrogénicos, bueno, eso ya son los malos. Traumáticos, sí, por golpes, ¿no? Algún traumatismo torácico. Y los espontáneos, que son los principales, ¿no? Los espontáneos. Los espontáneos, los más frecuentes, ya les decía, son los espontáneos. Pueden ser de dos tipos, primarios y secundarios, ¿no? Los primarios se deben generalmente a bulas enfisematosas que el paciente ya tenía desde muy chiquito, desde muy niño, que están presentes en la pleura, ¿no? Y que van creciendo poco a poco y luego empiezan a colapsarse y producen el neumotórax. Y los secundarios son los que tienen que ver con una patología respiratoria de base o previa, ¿no? Entonces, esos son los espontáneos, ¿no? Los primarios tienen que ver con bulas subpleurales escondidas o que son congénitas, y los secundarios que tienen que ver con patología respiratoria previa, ¿no? Los tuberculosis, la fibrotora, las bronquiectasias. Los asmáticos también pueden hacer neumotórax espontáneo secundario, por ejemplo, cuando tosen muy fuerte. Neumotórax espontáneo primario, ya les decía, tiene que ver con las bulas, con la parte congénita. Generalmente son jóvenes, pacientes jóvenes, entre 20 y 40 años, ¿no? Generalmente hombres, y que tienen esto que les decía, ¿no? Ampollas o bulas subpleurales preexistentes. Y que como el joven, y generalmente son personas altas, largas, que como van creciendo poco a poco, el pulmón también se va estirando poco a poco, y estas bulas, pues al estiramiento de este pulmón, se van reventando, ¿no? Generalmente estas bulas se localizan en el vértice pulmonar y por eso generalmente el neumotórax se localiza también ahí. Los secundarios, les decía, tienen que ver con enfermedades preexistentes, EPOC, asma, tuberculosis, fibrosis también. Generalmente son personas, pues ya no son jóvenes como los primarios, sino son ya personas de una mayor edad, ¿no? Y esto es importante también porque también nos preguntan la recidiva de los neumotórax, ¿no? Los neumotórax generalmente recidivan, ¿no? Y esto es variable de acuerdo a la literatura que uno vea, pero generalmente el neumotórax espontáneo primario recidiva en un 30%. Recidiva quiere decir que vuelve a darle a un segundo neumotórax, ¿no? Con un rango entre 16 y 52%. Pero cuando ya es secundario, y eso es importante saber, recidivan más, porque tienen una enfermedad de base, pues, ¿no? Recidivan entre un 40 y 56%. Cuando es primario, recidiva 30% la primera vez y la segunda vez ya aumenta un poco, casi al 60%. La pleurodesis es una de las formas de unir pleura o pegar la pleura cuando hay derrames pleurales malignos, y la pleurodesis se usa para esto, ¿no? Generalmente lo usamos en cáncer de pulmón o en cáncer de mama metastásico a pleura, donde obviamente va a haber un líquido exudativo en gran cantidad, y lo que hacemos aquí es drenar ese líquido con un tubo de tórax y luego hacemos lo que se conoce como pleurodesis, ¿no? Que es unir las pleuras, que puede ser de varias formas, de forma mecánica con alguna sustancia, que generalmente es talco o algún antibiótico, tetraciclina por ejemplo, neomicina si es cáncer, e incluso actualmente se usa la sangre del mismo paciente.
la sangre homóloga del mismo paciente, le sacamos un poquito de sangre al paciente y se la ponemos en su pleura para que ésta se irrite y se pegue, digamos, ¿no? Entonces, cuando hay un derrame pleural secundario a metástasis pleural, se debe plantear la posibilidad de hacer pleurodesis. Bueno, la complicación más frecuente en el neumotórax espontáneo. ¿Qué es lo que más complica a un neumotórax espontáneo cuando ya se dio, obviamente, ¿no? Que se infecte, que recidive. Ah, ¿cuál? ¿Que evoluciona el neumotórax hipertensivo? ¿Es lo más frecuente? No. ¿Que el derrame hemático, que el derrame dice es el derrame hemático asociado? No, tampoco, ¿no? La infección no es tan frecuente. A menos depende del interno, ¿no? Si no se lava las manos, sí, pues lo va a infectar, ¿no? Infección del pulmón subyacente, no. La recurrencia es lo más frecuente. Por eso le decía, el derrame pleural, el primario recurre 30%, el secundario recurre más. Generalmente vuelven con otro derrame, estos neumotórax espontáneos. En los neumotórax espontáneos que se observa en pacientes jóvenes, ¿ya se acuerdan? Y sin antecedentes de enfermedades pulmonares, las lesiones del parénquima pulmonar se ubican en los segmentos inferiores, medios, ápices, en los ápices o vértices, ¿no? Es lo mismo, ápices o vértices. Ahí se encuentran estas bulas o blecs, también se llaman, ¿no? Que generalmente son congénitas. Estas son preguntas que les ponen, ¿eh? Por eso que la teoría va de acuerdo a esto también, ¿no? En los derrames pleurales recidivantes de origen tumoral, el tratamiento más efectivo es cuando hay cáncer. ¿Qué es lo que hacíamos? La radioterapia, quimioterapia, la pleurectomía, la pleurodesis química. Exacto, la pleurodesis es lo que se hace en esos derrames malignos, ¿no? Para hacer que las pleuras se peguen y ya no exude tanto, ¿no? Generalmente es una forma paliativa de ayudar a estos pacientes, ¿no?